Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema: la justicia no es por obra de la ley, es por gracia. Sexta parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Dios mío, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día. Amados, Dios en la creación del hombre tiene un objetivo en la intención y decisión de enseñarnos su conducta, en su naturaleza espiritual, para que imitemos su manera de ser en Cristo cuando estuvo en el mundo. Por eso la ley tiene propósito en Dios. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 7, del verso 8 al 11, 5, del 1 al 3 y el verso 7. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Yo conocí el pecado por la ley, conocí la codicia. La ley dice: no codiciarás. Escucha con mucha atención lo que nos dice el Señor aquí en boca del apóstol Pablo. Y aquí prácticamente que el apóstol Pablo describe lo que precisamente le pasó a Eva. Dice aquí que, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, o sea, oportunidad, cuando Dios dijo que del árbol de la ciencia y del bien no comerás, porque ciertamente morirás. Entonces produjo en Eva toda codicia. Ya escuchamos que Eva codició a través del árbol la sabiduría. Ella quería tener conocimiento del mal, porque ya a través de Dios habían conocido el bien. Porque sin la ley, dice la palabra, el pecado está muerto. Escucha bien, cuando no hay ley, pues no hay pecado. Y esto quiere decir que el poder del pecado está en la ley. Porque a través de la ley es que se conoce el pecado. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, o sea, en el tiempo que estuvieron obedeciendo a Dios. Pero venido el mandamiento, que el mandamiento tiene forma de ley, el pecado revivió y yo morí. O sea, a través del mandamiento, a través de la ley, es que Dios da a conocer en el hombre la naturaleza de la carne, la naturaleza de la concupiscencia, que a través de las pasiones, placeres y deseos obra mal. ¿Y por qué murió? Porque Dios lo había condenado a muerte. Vuelvo y te repito,
el mandato de Dios era que el día que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirían. Porque el pecado, dice el apóstol Pablo, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. O sea, fue engañada por la concupiscencia. Fue, como dice la palabra, fue atraída y seducida. Y por él me mató. O sea, por el mandamiento lo mató. ¿Por qué? Porque sencillamente desobedeció el mandamiento de Dios. Porque mientras estábamos en la carne, dice el apóstol Pablo, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Escucha bien lo que dice el apóstol Pablo. Mientras se está en la carne, hay pasiones pecaminosas por la concupiscencia. Esas pasiones que por la ley incitan y provocan a contradecir la ley. Por eso el pecado contradice a Dios y obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, fruto de pecado, fruto de desobediencia, de rebeldía, de malos deseos, malas pasiones, malos placeres. Sigue diciendo el apóstol Pablo, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Por eso, si el pecado es revelado a través de la ley, pues el pecado se va a enseñorear mientras la persona viva bajo la condición de la ley. Porque la mujer, mira el ejemplo que pone el apóstol Pablo. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. O sea, está sometida por la ley a ese marido mientras él viva. Así que si en vida el marido, esa mujer se uniere a otro varón, entonces cometió pecado y será llamada adúltera, porque fue infiel a su propio marido. La misma ley le hace ver que cometió pecado y la misma ley la condena. Escúchalo bien. Entonces, para aún explicar más esta parte, dice el apóstol Pablo, yo conocí el pecado por la ley. Conocí la codicia, que la codicia es pecado. Se dio cuenta que era pecado porque la ley dice, no codiciarás. Y precisamente Dios a través de la ley le prohíbe al hombre todo lo que es pecado, precisamente para guardarlo de caer en él. Pero ya vimos que la naturaleza pecaminosa de la carne a través de la concupiscencia es rebelde, es desobediente y en la carne contradice a Dios. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 5 del verso 12 al 14 y del 18 al 20. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Tremendo. Dice aquí otra vez Dios en boca del apóstol Pablo. Escucha con atención porque esta es secuencia del párrafo anterior. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién era ese hombre? Adán. Por Adán entró el pecado al mundo. Entró la desobediencia y la rebeldía a Dios a través de la concupiscencia y en el deseo de querer ser sabio, aparte de los consejos y de la dirección de Dios. Dice, y por el pecado
entró la muerte, o sea, la muerte espiritual. Allí cuando el hombre pierde poder de raciocinio porque queda esclavo del pecado. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, ¿por qué todos pecaron? Porque acuérdate que Eva fue hecha de la carne de Adán, y dice también la palabra que Eva es la madre de todos los vivientes. Y allí que entonces todos pecaron. Pues antes de la ley, escucha bien, había pecado en el mundo. O sea, antes de que hubiera ley, pecó Adán y Eva. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, donde no hay ley, no se culpa de pecado. No obstante, o sea, sin embargo, no obstante quiere decir sin embargo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, que fue al que Dios eligió para introducir la ley en el pueblo, en la nación judía. Dice entonces que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Y vemos vemos el ejemplo que Dios nos coloca a través de Abel, que Abel, siendo un hombre justo, murió, porque ya había entrado la muerte al mundo. Y él no tenía transgresión, no tuvo pecado a la manera de Adán. Dios mismo lo califica como un hombre justo. Además de que dice que está en el reino de los cielos, el cual es figura del que había de venir. Mira, Adán es figura del que había de venir, o sea que ya Dios para esta situación anuncia ya un remedio, un segundo Adán. Y ese segundo Adán es, ¿quién? Cristo, o sea, el mismo Dios hecho hombre. Así que, como por la transgresión de uno, o sea, el pecado de uno, vino la condenación de la muerte a todos los hombres, en juicio de Dios y en castigo al pecado, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, por la desobediencia de Adán, que fue pecado, los muchos, o sea, de ahí en adelante, la descendencia de Adán en la carne, fueron constituidos todos los hombres pecadores. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Escucha bien, parece contradictorio. Mira lo que dice la palabra. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Porque ¿qué hace la ley? La ley lo que hace es mostrar la naturaleza pecaminosa de la carne. Dios hizo al hombre de la carne, del polvo. El polvo contamina, el polvo es inmundicia, y la inmundicia tiene que ver con la inmoralidad. Escrito está en el libro de Gálatas, en la carta de los Gálatas, capítulo 3, verso 29. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Mira, entonces aquí precisamente es muy valiosa, de acuerdo a lo que escuchamos anteriormente, que se haga esta pregunta. Y Dios la responde a través del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Porque supuestamente la ley es precisamente para justicia, para que se haga justicia. Pero mira la respuesta que da Dios en boca del apóstol Pablo. La ley fue añadida, o sea, fue agregada en la vida de la humanidad a causa de las transgresiones, a causa de los pecados. Entonces, como quien quiere decir, la ley nunca justifica. Al contrario, la ley es para que la gente entienda y vea por la ley que están pecando, que están obrando mal. Escúchalo bien. Yo deseo que el Señor cada día te llene de gracia, en entendimiento, en sabiduría de Dios para ti y toda tu casa.
Amén.